Bienvenidos al canal Confesiones de Reddit. El día de mi cumpleaños, en lugar de esperar a que mi marido y mi hijo volvieran a casa para celebrarlo conmigo, recibí un vídeo de la primera novia de mi marido, en el que mi marido y mi hijo estaban con ella, y mi hijo la abrazaba y le decía que le gustaría que fuera su madre. Después de verlo, en lugar de llamarle para enfrentarme a él, hice la maleta en silencio y firmé los papeles del divorcio. Era inusual que mi marido, Dominic, llegara a casa a medianoche y encontrara la casa completamente a oscuras, sin importar la hora que fuera. Siempre le dejaba una luz encendida. Esa noche le entregó a nuestro hijo, Grayson, a la ama de llaves y se dirigió directamente al dormitorio principal. Yo estaba sentada en el sofá, con una maleta cuidadosamente hecha a mi lado y el acuerdo de divorcio sobre la mesa de centro frente a mí. Dominic frunció el ceño. «Paisley, ¿qué es esto? ¿Otra de tus dramas?» No tenía fuerzas para sus críticas. Mi voz sonó tranquila y firme. «Quiero el divorcio». Su rostro mostraba incredulidad. «¿Por qué? ¿Porque olvidé tu cumpleaños?» «No importa», respondí, empujando el acuerdo de divorcio hacia él. «Fírmalo. Terminemos con esto». Hojeó las páginas con burla. «Te vas con las manos vacías. ¿A dónde irás sin mí?» Una risa amarga se escapó de mis labios. Estaba tan seguro de tenerme atrapada, pensando que no tenía a nadie en Harrowfield ni nada a lo que aferrarme. Empujé los papeles aún más cerca. «Fírmalo. No pierdas el tiempo». Dudó un momento, luego su voz se endureció. «Está bien, divorcio, pero la custodia de Sunny no es negociable, no te lo llevarás». De repente apareció Grayson, mirándome con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Me quedo con papá, no quiero irme contigo. Eres una madre horrible, una bruja». «Ya basta, Grayson», espetó Dominic, pero la ira de Grayson no disminuyó. «Si no te hubieras interpuesto entre papá y Marisa, ella sería mi madre ahora». Corté la tensión con la misma voz fría. Espetó Dominic, pero la ira de Grayson no disminuyó. «Si no te hubieras interpuesto entre papá y Marisa, ella sería mi madre ahora». Rompí la tensión con la misma voz fría. «No me importa, Grayson. No me importa nada. Solo quiero el divorcio». Esa palabra dejó a Dominic en silencio. Apretó la mandíbula y sus ojos se oscurecieron por la frustración. «¿Estás segura de esto?» Tiré el bolígrafo sobre la mesa. «Fírmalo. Acabemos con esto». La frustración de Dominic dio paso a una pizca de duda. Antes de que pudiera firmar, cogí mi copia, tomé mi maleta y me dirigí a la puerta. «Mañana a las 9 de la mañana, en punto en el ayuntamiento, no llegues tarde», dije sin dudar. Justo cuando estaba a punto de salir, Dominic me agarró con fuerza la muñeca. «Suéltame», dije fríamente. Él se burló. «¿Tienes tanta prisa por irte? Ya tienes un amante». Lo miré directamente a los ojos. «Dominic, nunca te he odiado tanto como ahora». Aflojó el agarre y antes de que pudiera decir nada más, cogí mi maleta y me fui. Sentí cómo se cerraba la puerta detrás de mí, como el sonido de mi libertad. El aeropuerto estaba abarrotado. Mientras me preparaba para embarcar, justo antes de cruzar la puerta de embarque, mi teléfono vibró. Respondí sin mirar quién llamaba. Era la voz de Grayson, aguda y desesperada, pidiéndome algo trivial. Me mantuve tranquila y le dije que se lo pidiera a Marisa. Sus quejas se hicieron más fuertes y entonces oí la voz irritada de Dominic. «Paisley, ¿por qué discutes con un niño?» Yo ya estaba embarcando en el avión, impasible. Si un niño no entiende, entonces el adulto debería hacerlo, ¿no crees? Cuando el avión despegó, la ciudad se encogió bajo mis pies. Se había acabado. Lo había dejado todo atrás. 4 años después, volví a Harrowfield, esta vez para una reunión en la oficina del director del hospital.
Jonathan, el director, me recibió con una sonrisa. Hablamos brevemente sobre mi experiencia en Jarrafel y mi trabajo. Antes de que pudiera convencerme de dar una clase, mi teléfono vibró. Rápidamente le dije que tenía algo urgente que hacer y salí unos minutos más tarde. En el ascensor vi al aire de Vanderbilt, acompañado de una mujer misteriosa. Era Dominic con Marisa. Sonreí con amargura. Él me había acusado de ser paranoica, insistiendo en que no había nada entre ellos. Pero allí estaban, a punto de casarse. Él nunca me había reconocido públicamente. Sonó la campana del ascensor, anunciando que habíamos llegado a la planta baja, y cuando se abrieron las puertas me encontré cara a cara con Dominic. Tenía una presencia imponente y una mirada penetrante. «Disculpe», dije fríamente, pasando a su lado sin mirarlo. Me agarró de la muñeca y me exigió una explicación por haber desaparecido sin avisar durante 4 años. Me solté de su agarre. Renuncié a mi hijo, Dominic. ¿Qué derecho tienes a exigirme nada? Un coche tocó el claxon cerca de la entrada y antes de que pudiera moverme, un hombre me llamó por mi nombre. Sentí que Dominic apretaba más fuerte mi muñeca. «Paisley, ¿quién es?», preguntó con dureza. El eco de mis tacones contra el suelo de mármol del hospital se mezclaba con el sutil tic-tac del reloj de pared. La zona de recepción de la tercera planta estaba casi desierta. Solo había una anciana somnolienta sentada en un sillón verde y el débil pitido de un monitor cardíaco proveniente de una habitación cercana. Solo estaba allí para recoger una carpeta con el nuevo programa de formación médica. Nada más, un día como cualquier otro, cuando lo vi. Estaba de pie junto a la máquina de café, más alto de lo que recordaba, con un rostro adolescente que aún conservaba rasgos del niño que una vez había tenido en mis brazos, Grayson. Mi corazón dio un vuelco. Él me vio. Sus ojos, los ojos de Dominic, me atravesaron con un reconocimiento lento y doloroso. Su cuerpo se tensó, no dijo nada, yo tampoco. Durante varios largos segundos permanecimos inmóviles, compartiendo el mismo aire, como extraños atrapados en una escena congelada. El dolor grabado en su rostro era casi tangible. Dio un paso atrás. «¿Trabajas aquí?», preguntó sin rodeos. Casi desafiante, su voz había cambiado. Ya no era la de un niño. Era grave, áspera y llena de algo que dolía más que cualquier cosa. Un insulto, una decepción. «¿Trabajo aquí?», respondí con voz firme pero suave, con las manos apretadas a los costados. «¿Y tú vienes a visitar a alguien?», se burló, como si mi pregunta fuera ridícula. «Por supuesto, a mi madre». Antes de verla, oí el taconeo de sus zapatos. Como siempre, Marisa apareció por la esquina, con la confianza de alguien que ensaya cada entrada. Llevaba una chaqueta azul marino que gritaba «esposa perfecta», y junto a ella estaba Grayson, visiblemente relajado, como si hubiera encontrado un puerto seguro. Ella le puso una mano posesiva en el hombro. «¡Qué encuentro tan inesperado!», dijo mirándome, como si yo fuera algo olvidado en un rincón. «No pensaba encontrarte aquí». «Paisley sigue en Jarrafel». «Sí», respondí, manteniendo la compostura. «Y tú, bueno, ya sabes, ocupándote de ser la mujer que Dominic se merece». Desde el principio, su sonrisa fue venenosa y ensayada. Grayson me miró y por un segundo casi pareció dudar, pero no dijo nada. «¿Pasa algo?», le pregunté, mirándolo. Él apartó la mirada. «Marisa dio un paso adelante, señor». «¿Sabes qué es lo curioso?», continuó, lamiéndose los labios. «Algunas madres son reemplazables, otras simplemente se olvidan. Lo curioso es que algunas mujeres confunden la maternidad con la manipulación. Supongo que algunas mujeres confunden la manipulación con la maternidad», respondí en un murmullo agudo. «Grayson»,
llamó, ignorando mi respuesta. «Vamos a por el coche. Tu padre está esperando». Se alejaron juntos, pero justo antes de doblar la esquina, Grayson miró atrás por un breve segundo y bajó la mirada. Me di la vuelta para marcharme y entonces me detuve. Dominic estaba de pie junto a una columna de mármol, con los brazos cruzados y el rostro parcialmente oculto bajo la luz fluorescente. Llevaba el mismo traje oscuro y la misma expresión calculada, pero había algo diferente en sus ojos, más oscuro, más intenso. «¿Te lo estás pasando bien?», le pregunté con indiferencia. Dio un paso adelante, sin hacer apenas ruido sobre el suelo pulido. «4 años y ahora apareces. Ni siquiera has hablado con él. Él ha hablado conmigo», le dije. «Me ha dicho que le enseñaste a olvidarme. Enhorabuena. Ha funcionado. Huiste», dijo entre dientes, apenas un susurro. «Desapareciste como si él no significara nada». «No me vengas con lo que importa, Dominic. Tú nunca me diste eso». Parpadeó lentamente, como si mis palabras le hubieran herido. «¿Y tu nuevo compañero?», preguntó, refiriéndose al hombre que estaba junto al coche. «¿Quién es? Otro de tus secretos. No es asunto tuyo. Así que ahora eres experta en desaparecer y reaparecer cuando te conviene, ¿eh? ¿O quizá nunca aprendiste a dejarme ir?». Paisley, la voz de Jonathan cortó como una ráfaga de aire fresco. Se acercó con una sonrisa preocupada, las manos en los bolsillos de su bata de laboratorio. «¿Todo bien?». «Ahora sí», respondí girándome ligeramente hacia él. Dominic lo examinó con la mirada de un depredador. «Jonathan», dijo, extendiendo la mano con rigidez. «Dominic Vanderbilt. Sé quién eres», respondió Jonathan mientras le estrechaba la mano, sin sonreír. Se miraron fijamente durante un par de segundos. Demasiado tiempo. «Le estaba enseñando el hospital al doctor Paisley», aclaró Jonathan, enfatizando la palabra doctor como un sutil recordatorio. «Estamos negociando una posible contratación», aclaró Jonathan, enfatizando la palabra doctor como un recordatorio. Dominic dio un pequeño paso atrás, entrecerrando los ojos, por supuesto. «Ella siempre ha sido muy buena huyendo de los problemas más difíciles, incluso de su propia familia. Dominic», le advertí en voz baja. Él sonrió con esa sonrisa que ponía cuando quería hacer sangrar a alguien sin tocarlo. «Me alegro de verte, Paisley, de verdad». Y luego se alejó. Jonathan lo observó hasta que desapareció. «¿Es tu ex?», preguntó. Asentí con la cabeza. «Todavía no se ha dado cuenta de que me fui. Creo que está a punto de descubrirlo por las malas». Afuera, la brisa era fuerte, a pesar del cielo despejado. La gran ventana del hospital reflejaba la luz dorada de la tarde y yo me quedé allí, junto a una columna, observando el coche negro en la distancia. Marisa entró primero. Grayson dudó, con la mano agarrada a la manilla de la puerta, pero miró atrás y me vio. Nuestras miradas se cruzaron a través del cristal. No había ira ni amor, solo algo nuevo, quizá duda, quizá recuerdo, y al final entró en el coche, aunque siguió mirando atrás hasta que se cerró la puerta. El día siguió su curso. Recogí mis cosas del vestuario en la parte trasera del hospital, y entonces oí unos pasos inconfundibles, zapatos caros. No necesitaba darme la vuelta para saber quién era. «Ahora siempre sales por la puerta trasera». La voz de Dominic rompió el silencio. Cerré mi taquilla sin responder. Me colgué la bolsa al hombro y empecé a caminar. Él me siguió. «Solo quiero hablar. Las conversaciones entre nosotros siempre acaban en reproches o amenazas», respondí, continuando por el pasillo. Esta vez no me detuve. Lo miré. Su rostro parecía más cansado de lo que recordaba, con los ojos hundidos, pero en sus labios seguía esa sonrisa burlona.
la que le hacía parecer que siempre se salía con la suya. Senna me ofreció precisamente eso. Dominic, no tiene sentido. Ahora no somos nada. Quizás por eso tiene más sentido que nunca. Hubo una pausa. Él sabía dónde presionar y lo hizo. Me debes al menos una explicación. ¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué nunca viniste a buscar a Grayson? Cerré los ojos. Una cena a las 7:30, dije sin dudar. Pero si me haces una sola pregunta equivocada, me levantaré y me iré. Él sonrió. No sabía si era de derrota o de victoria. El restaurante era el mismo. Las lámparas seguían colgando sobre las mesas, con su suave resplandor ámbar. La música instrumental apenas se oía. El mismo aroma a pan recién hecho, hierbas y vino caro. Nada había cambiado excepto yo. Dominic ya estaba sentado. Tenía una copa de vino tinto servida y otra vacía, esperándome. Me senté sin sonreír. Él empujó la copa hacia mí. «Por venir», dijo, levantando la suya y chocándola contra la mía. Pero yo no brindé. «Habla, te escucho». Me estudió de cerca, como si buscara una grieta en mi armadura. «La boda con Marisa se ha pospuesto», dijo de repente. Aplazada o cancelada, se encogió de hombros. «Todavía lo estamos decidiendo». Me reí sin humor. «Qué gracioso», pensé. «Ya lo habías decidido todo, por mí y por Grayson. ¿Todavía te importa?» «¿Importa?» Se inclinó hacia adelante, sosteniendo su copa, pero sin beber. «No estoy aquí para discutir, Paisley». «Entonces, ¿para qué?» «Para fingir que no lo has destruido todo». Apretó la mandíbula, aunque su mirada no se apartó de la mía. «Sabes que Marisa apareció después de que ya hubiéramos roto. Tú estabas distante y yo lo utilicé para encontrar consuelo emocional», dijo. «Siempre has tenido talento para justificar las infidelidades y siempre has tenido talento para huir». Antes de escuchar la explicación, mi copa de vino permaneció intacta. Llegó la comida, pero ninguno de los dos tocó sus platos. Dominic bajó la mirada y habló en voz baja. «No pregunta por ti, pero a veces le oigo murmurar tu nombre mientras duerme. Una vez incluso lo gritó». Cerré los ojos. «No me digas que no lo uses ahora. Solo te estoy diciendo la verdad. Paisley, tú lo eras todo para él y lo destruiste con vídeos, con mentiras, con sustitutos». «Lo sé». Esa frase quedó suspendida en el aire como una confesión. «Te odié durante mucho tiempo», dijo, «pero odio aún más no poder sacarte de mi cabeza». La suave música de fondo parecía desvanecerse, o tal vez era solo la tensión que se intensificaba hasta que alguien carraspeó a nuestro lado. «Jonathan, qué sorpresa», dijo mirando de Dominic a mí. «Jonathan», comencé, pero él levantó la mano. «Está bien, solo vine a recoger una comida para llevar», miró a Dominic. «Qué curioso verte aquí. Pensé que estabas en París con tu prometida». Dominic esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Los planes cambian. Algunas personas no». Jonathan se alejó de la mesa. Dominic no dijo nada durante un rato. «Esto no significa nada», dijo finalmente. «Esta cena», respondí. «Lo sé, aunque no sonó tan firme como esperaba». «¿Tú y Jonathan?», preguntó, haciendo girar el vino en su copa. «¿Hablas en serio?». Solté una risa sin alegría. «¿De verdad me preguntas eso después de Marisa?». «Solo pregunto. No juzgo, Dominic». «Juzgas incluso cuando callas», dijo, dejando el tenedor en el plato con demasiada fuerza. «Es curioso. Siempre me fijé en cómo te miraba desde que llegaste a Jarrafel. El tipo de hombre que espera a que tropieces para poder estar ahí para recogerte. Y tú siempre has tenido el don de ver enemigos donde solo había gente decente». El silencio volvió hasta que, inesperadamente, murmuró: «¿Te toca?». El tenedor se me resbaló de la mano. «No te atrevas», siseé con voz gélida.
Solo es una pregunta, una que ya no tienes derecho a hacer. Se pasó las manos por la cara. Lo siento. No sé por qué lo he preguntado. Sí que lo sabes, Dominic. Sabes perfectamente por qué. Me miró con profunda intensidad, lleno de palabras no dichas, pero no dijo nada. Pagué mi parte de la cuenta, ignorando la mirada silenciosa de Dominic, que intentaba detenerme. Él se levantó cuando yo lo hice. Paisley, no, Dominic, solo fue una cena, solo una conversación y no significó nada. Sí significó algo. Le respondí que me había demostrado que había hecho bien en marcharme. Me di la vuelta y di 3 pasos hacia la puerta. Luego me detuve y miré atrás. Él seguía sentado en la misma mesa, con la comida intacta y la copa de vino medio llena, rodeado por el recuerdo de lo que una vez fuimos. Por primera vez, Dominic me pareció pequeño. Me alejé. El timbre sonó a las 7:47 ppm en punto, como un puñetazo en el pecho. Miré por la mirilla y al principio no lo reconocí, pero luego lo vi claramente. El corte de pelo, los hombros tensos, los ojos vacilantes bajo la capucha. Abrí la puerta. Grayson, dudó, pero luego entró en el aroma de mi casa. Té de jengibre, libros viejos, silencio. Lo envolvió todo. No pensé que abrirías. Nunca pensé que llamarías a la puerta. Dejó caer su mochila en el suelo. Marisa me gritó. Dijo que era una desagradecida, solo porque le pregunté la verdadera razón por la que te fuiste. Dijo que te habías fugado con otro hombre, pero oí a papá decir algo diferente. ¿Qué oíste? ¿Que fue él quien envió ese vídeo, el de tu cumpleaños? Contuve la respiración. Dijo que quería abrirme los ojos, que eras inestable, pero ahora ya no sé quién tenía razón. No entiendo por qué te fuiste sin decir nada. Yo tenía 9 años. Se dejó caer en el sofá como si no pudiera mantenerse en pie. Te odiaba de verdad y todavía lo hago. ¿Y si todo fuera una mentira? Vi ese vídeo. Grayson en mi cumpleaños, solo, sin tarta ni velas. Me miraba sin pestañear. Te vi abrazando a la mujer que me robó a mi marido. Te oí decir que deseabas que fuera tu madre. Yo era solo una niña, apenas lo recuerdo, pero me dolió tanto que no podía mirarte a los ojos. Me subí a un avión y huí, porque no sabía cómo afrontar ese dolor. Él bajó la mirada. ¿Me odias? No, solo me odiaba a mí misma por creer que era irreemplazable. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Entonces, ¿por qué no volviste? ¿Por qué me llamaste bruja? Tragó saliva, claramente afectado, y me alegré de que lo sintiera. A veces el dolor significa crecimiento. Lo siento mucho, susurró. Solo necesitaba una madre que se quedara y necesitaba un hijo que llamara. Hubo silencio y entonces él preguntó: «Ahora estamos aquí y eso es más de lo que pensé que tendríamos». Él asintió como alguien que no sabía qué decir. Se oyeron fuertes golpes en la puerta. «Yo abro», dijo Grayson levantándose. Cuando abrió la puerta, apareció Marisa, con un maquillaje impecable y esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Grayson, Dios, estaba tan preocupada. Tu padre te está buscando desesperadamente». «Lo sé», respondió él, sin moverse de la puerta. Ella intentó entrar, pero él no se apartó. «¿Qué haces aquí?», preguntó Marisa, con una sonrisa que se desvaneció cuando me vio al fondo de la habitación. «Ha venido a escuchar la verdad», respondí. Marisa se volvió hacia Grayson. «Su verdad es que te abandonó. Yo estaba allí. Yo te crié. Tú me entrenaste para odiarla. Y funcionó durante un tiempo. Pero, ¿sabes qué más hiciste?». Ella se quedó en silencio. «Me enseñaste lo que significa manipular a alguien. Gracias por eso». Grayson lo intentó de nuevo, con la voz temblorosa. «Deja a Marisa ahora». Ella dudó, tal vez sin saber qué decir. Por primera vez
se marchó cuando llegó Dominic. La puerta ya estaba abierta. Grayson seguía en el sofá bebiendo té. Yo estaba de pie. «He venido a recoger a mi hijo», dijo Dominic con la voz más tranquila que le había oído nunca. «Se irá cuando quiera», respondí. Grayson no se movió. «¿Le has contado la verdad?», preguntó Dominic. «Le he dicho lo suficiente», suspiré. «Lo he estropeado todo, Paisley. Siempre has pensado que podías controlarlo todo, incluso las emociones». Dio un paso adelante. «Todavía te quiero, todavía te recuerdo», dije. «Pero no es lo mismo». Dominic bajó la mirada, y si Dominic, le interrumpí. «Lo que tuvimos está enterrado. No volverá a florecer. A veces el amor no es suficiente», asintió con resignación. «Cuida de él», susurró señalando a Grayson. «Ahora él puede elegir quién cuida de él». Dominic se marchó sin mirar atrás. La noche cayó lentamente. El silencio ya no se sentía pesado, era reconfortante. Grayson estaba lavando su taza en la cocina. «¿Puedo quedarme unos días?» «Por supuesto», dije asintiendo suavemente, como alguien que no estaba acostumbrado a ser aceptado sin condiciones. «Podríamos ver una película. Podríamos hacer todo lo que no habíamos hecho antes». Me dedicó una pequeña sonrisa sincera. Nos sentamos juntos en el sofá, él sostenía el mando a distancia y yo me senté con las piernas cruzadas. Nadie habló mientras aparecían los créditos, pero estábamos allí por primera vez, estábamos allí juntos. Queridos espectadores de Confesiones de Reddit, compartan su opinión sobre esta historia en los comentarios. No olviden dejar un like, suscribirse al canal y compartir nuestras emocionantes y emotivas historias con sus amigos. Hasta la próxima.